Bien, vamos a irnos directo a la palabra, tenemos mucho que ver. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que tome este lugar, que, que hable a nuestros corazones y que nos dé gracia. Padre, venimos delante de ti necesitados, cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, para que tú nos hables, Señor. Que nuestra devoción por ti crezca, que nuestro amor por ti sea creciente, que podamos refugiarnos cada vez más y más en ti y entendiendo que nada puede separarnos de tu amor, Señor. Pues apoyarnos cada vez más en tus fuerzas, en tu gracia, en tu ayuda, y que podamos aprender de tu palabra esta mañana. Te pido que me des gracia. Tú me conoces, Señor, y conoces mi debilidad y conoces la debilidad de mis hermanos. Por eso pedimos tu gracia esta mañana y nos apoyamos solo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén. Bien, pues a través del recorrido que hemos tenido por esta serie del cristiano y sus convicciones, hemos visto ya varios asuntos. Voy a hacer una recapitulación breve de los temas que hemos visto para que puedas tratar de ubicarlos, alguna cosa, algo que has recordado, algo que has seguido, ¿no? Vimos temas, el primero fue puesta la mirada en el galardón, después vimos convicciones sólidas, vimos corriendo la carrera con convicción, luego vimos mirando a Cristo, nuestro héroe en la carrera. Ahí nos llevó a entender que debemos de caminar esa carrera sin ídolos, un camino libre de ídolos. Después hablamos de formar la convicción de depender de Dios, y fue ahí donde hablamos acerca de la parábola o de la enseñanza de Jesús y la vid, ¿no? De Él como la vid verdadera. Y después vimos dos enseñanzas tituladas Dejando tu vida en las manos de Dios, y básicamente la enseñanza fue ver lo inútil que es, o lo vano que nos es a nosotros la autosuficiencia en el momento de construir nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos, ¿no? Sin Dios. Nosotros vamos a tener un tema hoy y lo he titulado La convicción de no depender en nuestras fuerzas, ¿sí? Veremos este tema y creo que es importante que ustedes sepan por dónde vamos. Vamos a ver un tema posterior que se va a llamar lo más valioso que tienes es tu tiempo, y vamos a finalizar con Dios quiere tu mente, ¿no? Pero este tema nos debe llevar a nosotros a confiar en Dios, y la idea de por qué recapitulé estos o hice un recuento de esta trayectoria es para preguntarte a ti y a mí y ubicarnos cómo vamos hasta ahora en las convicciones en nuestra vida. ¿Cómo vamos con ello, ¿no? ¿Cómo va nuestro andar como creyentes? Muchas veces escuchamos una predicación y por la gracia de Dios respondemos en obediencia. Es por su gracia. Escuchamos y avanzamos, pero eventualmente tendemos a relajarnos, tendemos a descuidar cierto cual área en nuestras vidas, ciertos puntos en los cuales ya habíamos llegado a resoluciones, ¿sí o no? Ya habíamos llegado a ciertas resoluciones y tendemos a descuidarnos, tendemos a relajarnos. El apóstol Juan conocía esa tendencia. Y no vayas, ¿no? Pero en 2 de Juan 1:8, él dijo en advertencia: mirad por ustedes mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El contexto del capítulo es a perseverar, es a cuidarse de las enseñanzas falsas y de las falsas doctrinas, ¿sí? A no darle lugar a no darle la bienvenida a esos falsos maestros. Pero también nos habla de no perder las recompensas, de no perder las recompensas que Dios tiene para nosotros. La salvación es imposible que se pierda. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia nos enseña eso. Primera de Pedro 1:5, no vayas, pero nos dice que somos guardados por el poder de el pastor, ¿no, verdad? ¿Por el poder de quién? De Dios. Estamos unidos a Él, iglesia.
unidos, ¿no? Ahora, hay galardones por los cuales sí se trabaja, por eso dice que no lo pierdas. ¿Estamos de acuerdo? No está hablando de la salvación, sino del fruto. Hay galardones que sí se pueden perder. Escucha, nada de lo que hagamos, nada de lo que haga el pastor o el pueblo de Dios, hecho para Dios, bajo los lineamientos de Dios, es en vano. Amén. Nada es en vano, todo tiene recompensa. Y Dios quiere darnos esas recompensas, pero necesitamos firmes convicciones para estirarnos y alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Fíjate, las promesas son dadas por Él, ¿sí? Pero Él mismo no solamente nos da las promesas, sino que nos da el poder, el querer como el hacer para alcanzar esas promesas. Y no solamente hace eso, sino que también nos da a nosotros una recompensa, o la recompensa por cosas que Él puso en nosotros. ¿No se te hace maravilloso? Que es Él el que, por eso la palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Es solo por su gracia, ¿sí? El ánimo para ti esta mañana y para mí, iglesia, es que en vista de estas promesas y el galardón que tenemos delante, busquemos ser diligentes y dependientes de Dios. Te pido que digas diligente y dependiente. Como 3 veces lo voy a mencionar, pero es muy importante. El tema de esta mañana nos va a unir al que veremos la siguiente semana. Pero yo me salté un tema, y es que no solamente es importante empezar bien, sino terminar bien, ¿sí? Vamos a ver ese tema, es el siguiente. Es importante empezar bien, pero es importante terminar bien. Después veremos la cuestión del tiempo y después nosotros veremos la importancia de cuidar la mente, ¿ok? Pero cuando hablamos de no depender de las fuerzas, de nuestras fuerzas, se requieren convicciones. Y yo quiero aclararle algo. Cuando yo les he comentado varias veces, ¿no?, acerca de convicciones, lo que se trata de hacer, o lo que trato de hacer, no es llamar su atención a depender de ustedes mismos. No es esa la intención, ¿sí? O sea, no es como que para llenarlos de motivación, ¿no? Al contrario, es de que ustedes puedan depender, no de ustedes, pero sino de Dios, ¿sí? El centro de todas estas enseñanzas, si se han dado cuenta, y la ruta que lleva, es a depender de Dios, es a depender más de Él, es apoyarnos en Él, la vida diaria, en nuestra familia, como iglesia, ¿sí? Descansar en su poder y en su gracia. A medida que vayamos aprendiendo esto, y quiero decirlo con un buen sentido, ¿no?, pero nosotros vamos a ser más efectivos en la vida como iglesia. Vamos a causar un choque más directo a la cultura y a la sociedad que nos está rodeando, que es contraria a Dios. Y todavía tendremos un impacto más profundo en la vida de la gente que nos rodea. O sea, fíjense la trascendencia que tienen las convicciones que tú tengas el día de hoy, ¿sí? Y puede sonar como contradictorio, pero hacemos más para el Señor cuando dependemos más del Señor. Hacemos más para el Señor cuando dependemos más del Señor. Hay una breve y muy sencilla ilustración de esto, ¿no?, que nos deja ver, ¿no? Es de una anécdota de un letrero que estaba colgado en una fábrica textil. Fue dirigido para el personal que trabajaba ahí, y el letrero decía: cuando su hilo se enrede, llame al encargado. Una mujer que era nueva en el trabajo, pues se le enredó el hilo, ¿no? Y pensó: esto yo me lo arreglo yo sola, ¿no? Yo lo hago yo sola. Y lo intentó, pero la situación empeoró. Cuando vio que el problema era realmente grande con el hilo, llamó al encargado, llamó al gerente y le dijo: hice lo mejor que pudo. Y él dijo: no lo hiciste. Para haber hecho lo mejor posible, debiste haberme llamado, ¿no? Y eso es exactamente nuestro problema, hermanos. Somos muy fuertes. En nosotros mismos encontramos toda la fuerza que necesitamos muchas veces, ¿no?
Siempre queremos arreglar y colocar todo en nuestras manos, en vez de depender de las manos y el poder y la gracia del Señor. Recordando un poco lo que hablaba el pastor Raúl el domingo pasado, cuando nos mencionó acerca de Pablo y los corintios, ¿se acuerdan? Allá en 2 Corintios 12:9. Decía el pastor de cómo Pablo rogó al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón, y ese aguijón era, como bien él decía, como una espina. De hecho era como una estaca, ¿sí? Que le causaba dolor, ¿sí? Quizá era el dolor, quizá era el problema en los ojos que muchos dicen, ¿sí? O eran los conflictos por los que atravesaba su ministerio, por la oposición demoníaca que atravesaba en Corinto. Esa palabra mensajero es la palabra ángelos, y habla de ángeles, habla de ese mensajero. Era un demonio de Satanás que causaba una influencia en los líderes religiosos en Corinto y hacía que siempre Pablo tuviera oposición. Yo estoy más inclinado por ahí. Y eso le causaba dolor por la iglesia, y era como una estaca que le atravesaba el corazón dentro de todas sus preocupaciones. Pero haya sido el dolor, haya sido el problema en los ojos, como también menciona la palabra, o haya sido esto, lo importante de esto era que él rogó a Dios. Él no trató de desenredar su propio hilo. Él rogó a Dios. Y él dijo: Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo a esta provisión de la gracia de Dios? Por tanto, muy gustosamente, dice él, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios, el poder de Cristo, more en mí. Mis amados hermanos, Dios siempre va a proveer la gracia a su pueblo. Siempre. Él siempre va a dar la gracia necesaria cuando estamos en aflicción. ¿Cuántos han experimentado su gracia en tiempos de aflicción? ¿No? Cuando estás en problemas. Pablo estuvo satisfecho con la respuesta de Dios. Escuche, aunque Dios no le quitó el aguijón, él estuvo contento. Y esta es la razón de Pablo, porque él estaba satisfecho y gozoso: para que repose el poder de Cristo en mí. Es decir, para Pablo, si el hecho de tener un aguijón, que significaba experimentar, para Pablo, si el hecho de tener un aguijón produciría o lo haría experimentar en una mayor medida el poder de Dios, y que otros escuchasen de Dios, él dijo: sea así, está bien, amén, amén. Pero él necesitaría, ¿qué cosa? Gracia, ayuda. Gracia le sería dada continuamente, suministrada desde el trono de gracia por la obra de Cristo. De modo que Pablo aprendió a depender no en sus fuerzas, sino en Cristo. Y vaya, mis amados, que Pablo trabajó. Si alguien trabajó, fue el apóstol Pablo. Estamos estudiando el libro de los Hechos, y todo lo que vemos en Pablo es trabajar, trabajar, trabajar. Pero como bien dice él, no yo, sino Cristo en mí, el poder de Cristo en mí, sino Dios en mí, ¿sí? Él se sabía como el más insignificante de los apóstoles, y dice que ni siquiera merecía ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. Tú y yo no merecemos ser cristianos, ¿te has dado cuenta de eso? No lo merecemos, éramos de lo peor. Pero hoy Cristo nos ha llamado y somos cristianos, seguidores de Él. Pablo dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo reconoció, mis amados, que todo lo que hacía y todo lo que era fue por gracia. Y mi amado hermano, yo te pregunto, ¿tú reconoces que todo lo que eres y todo lo que haces es por gracia? Pablo no tomó esa gracia como algo ligero, como algo superfluo, como algo por sentado, algo que está ahí. Lo que hizo la gracia fue hacerle sentir una abismal responsabilidad y obligación para con el Señor que le había salvado, llevando a que otros le conocieran.
Pablo sirvió a Cristo como siervo, ¿sí? Y con todo su trabajo que él llevó a cabo, reconoció que todo era a través del poder y la gracia de Dios. Así que vemos en Pablo un siervo tanto diligente como dependiente, ¿no? Ambos aspectos son muy importantes y son esenciales. Y si hemos de ser, como dije en un principio, efectivos para el servicio de Dios, necesitamos estas características: diligencia y dependencia. Esta mañana les quiero hablar de alguien que hace muchos años ha inspirado mi vida. Obviamente el Señor Jesús es mi ejemplo, es tu ejemplo, amén. Él es el ejemplo fiel y verdadero. No hay, no habrá y no ha habido otro como Él, ¿sí? No ha habido pies tan santos, perfectos, justos, fieles como los de nuestro Señor Jesucristo, caminando en esta tierra. Dios mismo encarnado, nadie como Él. Pero hablando de los ejemplos que Primera de Corintios 10 nos habla, de esos ejemplos, de esos personajes que fueron dados, ¿se ubica en el texto? Para nuestra propia enseñanza. Todos los sucesos que les ocurrieron fue para nuestra enseñanza. Entre ellos hay una persona que a mí me inspira mucho, ¿no? Y es el rey Asa. Es el rey Asa. Yo te quiero pedir si puedes ir yendo a Segunda de Crónicas, capítulo 14. ¿Sí? Este hombre fue rey de Judá y fue rey de Benjamín, Judá y Benjamín. Él me ha inspirado en múltiples etapas de mi vida, en tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos donde ha venido la advertencia de Dios justo a tiempo. El rey Asa es un ejemplo del cual podemos aprender mucho, mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos hable esta mañana y que de igual forma muchos aquí sean consolados, muchos aquí sean desafiados, ¿sí? Que muchos aquí seamos confrontados por la palabra. Amén. Todavía no leemos el texto, ¿no? Ahí en Segunda de Crónicas 14, versículo 1. Pero yo he encontrado muchas enseñanzas en el libro de los Reyes. Últimamente lo he estado leyendo constantemente. Llevo varias semanas leyéndolos y refrescando cosas que ya están ahí, ¿no? Si ustedes recuerdan, Saúl fue el primer rey, ¿ok? En Israel. Él formó el reino, lo unificó, ¿no? Saúl unificó el reino, vino David y David expandió el reino, ¿sí? Estamos mencionando cosas breves para saltar, ¿no? Salomón vino y construyó el templo, ¿no? Y debido a su idolatría y su incumplimiento a las instrucciones dadas por Dios hacia los reyes, como era el hecho de tener muchas mujeres, no debía tener muchas mujeres y él lo hizo, ¿no? Él causó la división del reino en dos. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel y Benjamín y Judá formaron el reino del sur, teniendo a Jerusalén como su capital, ¿no? Ahora, esta división había sido juzgada por Dios y no sucedió hasta que Roboam, su hijo, tomó el trono, ¿ok? La gota que derramó el vaso, ¿no? En esa división fue que Roboam se excedió en el pago de impuestos hacia ellos, ¿sí? Los desafió, vino todo el reino hacia él para pedirle que bajara los impuestos, ¿sí? Y él se endureció, los ignoró, fue y pidió consejo con los ancianos, fue y pidió consejo con los jóvenes. El consejo de los ancianos era sabio y el de los jóvenes era necio, y tomó el menos adecuado, y eso llevó a la división del reino, ¿sí? El reino del norte tomó a Jeroboam como rey, ¿no? El profeta Ahías lo había encontrado en el campo y le dijo que él iba a ser el rey de Israel. Le dio promesas si obedecía, ¿sí?
Y cuando Salomón se enteró de que Jeroboam ahora iba, perdón, cuando Salomón se enteró que Jeroboam iba a ser rey, quiso matarlo, pero huyó. ¿Sí? Jeroboam. Después Roboam quiso hacer guerra, su hijo, el hijo de Salomón, contra Jeroboam, ¿sí? Y vino palabra a Semaías, varón de Dios, y gracias a esa palabra no hubo guerra entre el reino de Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam fue un mal rey. Jeroboam instituyó las fiestas cuando quiso, en los lugares que quiso, donde quiso, cuando quiso, como quiso. Incluso levantó becerros de oro, uno al norte y uno al sur, para hacerle la vida más cómoda a la gente, y en su temor de que el pueblo se volviera hacia Roboam. Fue un mal rey, y de eso vamos a hablar próximamente. Pero en el reino del sur las cosas no estaban bien tampoco. Roboam y Judá junto con él hizo lo malo, permitieron la idolatría, idolatraban imágenes, y había prostitución y había homosexualismo en el reino. ¿Sí? Ustedes pueden leer Primera de Reyes 14:22 si quieren checarlo. Al morir Roboam, reinó su hijo Abiam o Abías, como también le menciona la palabra. Pero él no tuvo la mejor influencia que digamos de parte de su padre. ¿Sí? Y agrégale a esto que su abuela, ¿sí?, Naamá, era amonita. ¿Sí? Entonces, él estaba rodeado de idolatría. Esta mujer introdujo también la idolatría e influyó en toda la familia a que adoraran a Sera, ¿sí?, un dios pagano de los amonitas, que adoraban a Milcom y a Malcom, ¿no? A Milcom y a Moloc, perdón, ¿no? Dios había sido muy claro con los israelitas a no buscar esos vínculos, ¿sí?, con los paganos. Matrimonios mixtos siempre van a llevar a la adoración de dioses falsos. Hoy estaba hablando con una persona en la mañana, ¿no?, y le estaba hablando justamente de eso, ¿no? Bueno, Salomón ignoró y desobedeció la orden, se casó con Naamá, el pueblo fue a la idolatría, influyó en Roboam influyó en Abías, su hijo. Primera de Reyes 15:3 dice que Abías no fue perfecto con Dios como David, no fue un hombre totalmente íntegro, ¿sí? Solamente reinó 3 años y combinó sus años en el trono con idolatría, no se consagró a Dios completamente. La mitad de su corazón estuvo hacia Dios, la mitad de su corazón estuvo hacia el mundo. La mitad de su corazón servía a los ídolos, la mitad de su corazón servía a Dios. Vamos a regresar aquí, pero no sé si me puedes ayudar con Primera de Crónicas 29:17, ¿no?, para que no vayan. ¿Sí? Primera de Crónicas 29:17, si quieres ir adelante, pero vamos a proyectarlo. Pero una marca importante es la integridad, iglesia. La integridad y la rectitud es algo que Dios ve muy seriamente. Y yo debo estar consciente todo el tiempo que Dios mira y busca estos elementos en mi corazón. La integridad y la rectitud. ¿Sí? En 1 Crónicas 29:17 el tema es amplio, pero David se encuentra junto con el pueblo presentando las ofrendas, ¿no?, en toda esta construcción del templo. Y él le dice a toda la asamblea, escucha su oración: yo sé, o sea, aquí habla de un conocimiento íntimo, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. O sea, Dios prueba los corazones, Dios prueba las motivaciones de dichos corazones, ¿sí? Continúa David: y que la rectitud te agrada. La rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Sí? Mis amados, Dios
no se deleita en cosas externas, Dios no se deleita en ritos, Dios no se deleita en cosas mecánicas, independientemente de lo majestuoso que puedan parecer. ¿Sí? El Salmo 147:10 dice que Dios no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hemos hablado de eso, pero Dios no se asombró, y esto va ligado a lo que ahorita vamos a mencionar, pero Dios no se asombró de todo lo que trajeron delante del templo o para la construcción del templo. Él se agradó en el corazón recto. O sea, eso nos debe llevar a entender quién es nuestro Dios y qué es lo que Él busca en nosotros. Él quiere rectitud, quiere genuina adoración, reverencia en nuestros corazones. David sabía eso, ¿sí? Así que no tratemos de impresionar a Dios con nuestras grandes actividades o cosas o lo que pensemos que es grande, porque Dios no se impacta de eso. Un ejemplo, no vayan para allá. Cuando Saúl desobedece y Samuel va a buscar al rey que iba a reemplazar, o que iba el nuevo rey, ¿no? David. Él entra en casa de Isaí y ve a sus hijos y ve a su hijo Eliab, ¿se acuerdan? Ve a su hijo Eliab y dijo: estoy delante del próximo rey. Este es el próximo rey, mira. No, fuerte acá, ¿no? Y Dios le dijo: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si tú y yo pudiésemos comprender en mayor medida, iglesia, que Dios ve nuestro corazón, andaríamos con más temor, andaríamos con más integridad, con más rectitud, cuidaríamos más nuestra mente. Dios busca que hagamos lo bueno y lo recto. ¿Ustedes creen que andaríamos de una forma distinta? Sí, ¿no? Sí lo haríamos si pudiéramos entender. Bueno, no podemos sin su ayuda. Si somos nacidos de nuevo, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su poder en nosotros para no andar en la carne. Pero al mismo tiempo eso me lleva a necesitarlo más, porque sin la influencia de su Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Y dos, Dios siempre quiere guiarnos, siempre quiere darnos ese poder, siempre quiere ayudarnos. Pero ahí está la cosa: yo necesito una firme convicción de no depender de mis fuerzas, sino en las de Dios. Así que veamos entonces, ahora sí, cómo se ve una vida que tienes todos esos elementos, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿sí? Una vida distinta a los reyes de Judá que les mencioné. La historia de un rey que no dependió de sus fuerzas, que entendía que Dios miraba su corazón. El rey Asa. El rey Asa comenzó su reinado muy joven, reinó 41 años. Él empezó a reinar desde el año 910 hasta el 870 antes de Cristo. Algunos aspectos de su vida y otra parte la veremos el siguiente domingo. Vamos a leer desde el versículo 1, hasta el versículo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 de corrido. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Empecemos por mencionar, iglesia, la velocidad con la que hizo reformas Asa. O sea, la presteza. De inmediato hizo cambios. Después de venir de una familia, de una ola de idolatría con su familia y desobediencia por parte de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, él no esperó a que sintiese del Señor ser obediente, ¿no? Él no hizo eso. ¿Sí? En cuanto la corona tocó su cabeza, quitó los lugares altos, de culto extraño. Quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Esta última, como les mencionaba, era una diosa cananea que se adoraba por medio de poner pilares de madera. Ese era el símbolo, eran pilares de madera y un altar se ponía en medio para usos paganos, ¿no?
A ella se le atribuía la fertilidad, se decía que era la esposa del dios Baal, ¿no? O sea, a ella se le atribuían la fertilidad de los niños, el nacimiento de niños y el crecimiento en animales, ¿no? Que se reprodujesen. Venerada en Jerusalén durante muchos años. Bueno, este hombre tuvo el coraje, las convicciones de eliminar esos elementos de falsa adoración. Todo eso que habían acumulado los reyes anteriores, él tuvo el coraje de ir y pasarlos a filo, ¿no? Entonces mira cómo se puede romper una mala enseñanza. O sea, no, es que a mí así me enseñaron, también a Asa así lo enseñaron y por eso siguió igual. No. De hecho, cuando tú vas al capítulo 17, tú ves a su hijo Josías quitando todos los lugares altos, porque él lo enseñó bien. Él lo enseñó bien, ¿sí? Él siguió las ordenanzas de Deuteronomio 12, 2 al 13, y no puedo ir por cuestión de tiempo. No, sí puedo, se los voy a leer. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaseis. ¿Sí? Perdón, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis, y sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. O sea, eso te deja ver entonces las firmes convicciones del rey Asa, ¿sí? Desde un inicio él buscó agradar a Dios. Desde un inicio él buscó servir en agrado a Dios. Lee nuevamente por favor el versículo 2. Y dice que hizo lo bueno y lo recto. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová su Dios, ¿sí? Yo puedo hacer cosas rectas delante de los hombres y está bien, está bien. Tito 2:10 en la parte B nos dice que nosotros debemos de adornar la doctrina, ¿sí? O sea, las personas de afuera deben de ver por medio de nuestra obediencia al evangelio la belleza de dicho evangelio que yo digo proclamar. Ellos deben de ver la belleza del evangelio, ¿sí? Pero la motivación principal de Asa era hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿Y cómo lo hizo? En obediencia, no confiando en sus fuerzas. Él vio hombres fuertes caer delante de la idolatría. Él lo vio. Hombres que no fueron rectos. Y esa misma falta de rectitud quedó expuesta, como dice Proverbios 10:9: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. La falta de integridad siempre va a ser descubierta, tarde o temprano. Pero el ser íntegro a ti te va a proveer seguridad. El ser íntegro a ti te va a proveer confianza. Si estás derecho delante de Dios, ¿por qué tendrías que temer? ¿No? ¿Por qué? Asa deshizo los altares, destruyó las imágenes. Y una buena pregunta que nosotros podemos hacernos es que ¿hay algo que Dios quiere que yo destruya en mi vida? ¿Algún ídolo? ¿Hay algo que Dios quiere que yo me deshaga? Una buena pregunta, ¿no? ¿Hay algo que Dios me está diciendo que quiere que yo quite de mí? ¿Algo que no le agrada? O sea, no esperes avanzar y estar entonces hasta allá para entonces rectificar. Asa lo que hizo fue que desde el principio empezó bien, comenzó bien. Asa tomó el trono, hizo reformas considerables. Y tú y yo tenemos que hacer también reformas, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, ¿sí? Si anhelamos ver cambios verdaderos en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es ir de rodillas, caer de rodillas y pedir perdón a Dios por nuestro pecado, por las cosas que hemos puesto en su lugar, por la confianza que hemos depositado en otras cosas en lugar de confiar en Dios. Ahora, hay algunas características en la vida de Asa que nos enseñan a nosotros como iglesia, que no solo se trata de cómo yo estoy caminando, yo, mi vida, mi andar, yo, siempre yo, sino cómo andan los demás también. O sea, yo me tengo que examinar. La Biblia dice en 2 Corintios 13:5: examinaos y probaos, ¿no? Estás en la fe. O sea, Dios te manda que te examines, que pruebes, ¿sí?
pero también nos llama a ser diligentes, ¿sí? Y dependientes también en ver cómo están los demás. Eso fue algo que hizo Asa. Él buscó cómo estaba la relación de los demás con Cristo, bueno, a nosotros con Cristo, ¿no? Él buscó la relación de cómo estaba el pueblo con Dios en ese tiempo, ¿no? Señor, si estaban confiando en Dios y lo estaban buscando, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 4. Mandó a Judá. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí quisiera detenerme un momento. O sea, Asa le ordenó al pueblo que buscase a Dios. ¿Cómo me gustaría a mí hacer eso? Busquen a Dios. La autoridad de la palabra, sí, busquen a Dios. Busquen a Dios. Y búsquenle mientras pueda ser hallado, iglesia. Ahora, si él hace esta pregunta, esta orden, surge otra pregunta. ¿Puede ser entonces que el pueblo no estaba buscando a Dios? Sí, ¿no? ¿Puede ser que el pueblo estaba confiando en sus propias fuerzas y pensar que no necesitaba a Dios más que para orar de rapidito en la comida y orar de rapidito cuando va al Soriana, ¿no? Al trabajo? ¿Será? Hay una tendencia en nosotros en creernos autosuficientes. Hay una tendencia en nosotros a pensar que podemos todo, ¿sí? Y cuando hacemos eso, irremediablemente eso te va a llevar a incurrir en pecado. Te alejas de Dios, te alejas de su fuerza, te alejas de su poder. Y cuando lo hacemos, inmediatamente hay un tercer paso, que es que te alejas de Dios, incurres en pecado y haces lo mismo que hizo Adán y Eva, te escondes. Te escondes. Fue lo que hicieron ellos. Dios les dijo que no comieran del fruto, porque el día que comieran, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirían. Comieron, y cuando Dios viene a buscarlos, ¿qué fue lo que hicieron? A los arbustos, a esconderse atrás de los arbustos. Se escondieron. En nuestra naturaleza caída tendemos a escondernos. Suplimos la relación de Cristo con otras cosas que no tienen vida. Asa pudo haber hecho algo mecánico. Iglesia, hacer cosas mecánicas es muy fácil. De hecho, es más fácil. Es más fácil. Yo sé lo que les digo, pues, y ustedes también saben, ¿sí o no? Es más fácil. Pero él sabía que sin Dios no podría haber un efecto verdadero en el pueblo. Vamos a verlo más adelante. Pensar que yo puedo esconderme en mi pecado es engañarme a mí mismo. Dios ve el corazón. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice Primera de Juan, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces lo primero que Asa hizo fue que buscó que el pueblo tuviera comunión con Dios. Y después buscó una segunda cosa, que el pueblo fuera obediente. Versículo 4, en la parte B. Y que dice que el pueblo pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Siempre todo va a empezar en el corazón, pero va a ser seguido por actitudes concretas, por acciones concretas. ¿Sí? Dios ve mi corazón, ¿sí? Pero una vez que cuando veo que he pecado y Dios me muestra mi corazón y voy a Él y Él me limpia, eso me debe llevar entonces a cuidar esa comunión con Él, ¿no? Porque estoy unido a Él, pero también eso me debe llevar a acciones muy concretas, sólidas, a tomar cartas en el asunto, es decir, a obediencia a su palabra. Versículo 5 dice: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Estuvo en paz el reino bajo su reinado. O sea, el producto o el fruto de obediencia es paz. ¿Sí? Aquí la palabra es shakat. No sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, ¿no? Pero habla de quietud, habla de reposo. ¿Sí? El fruto de la obediencia, iglesia, es paz.
Siempre que haya obediencia vendrá paz. Siempre. El Señor les dio descanso. No depender de tus fuerzas y buscar a Dios va a traer como beneficio a tu vida paz. Si estás turbado, busca a Dios. Si estás angustiado, busca a Dios. Es lo que te dice Santiago 5:13. ¿Sufre alguno de vosotros? Que haga oración. ¿Y qué es la oración si no buscar a Dios? ¿Qué es la oración si no caer de rodillas donde nadie te ve o clamar a Él y decirle: Dios, te necesito? Te aseguro que tú no vas a salir de ese lugar igual. Buscar a Dios no dice o no nos promete que no tendremos problemas. Buscar a Dios no nos promete que no vamos a tener problemas. Pero lo que sí nos promete es que el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, va a estar con nosotros en medio de esos problemas, iglesia. Y Asa se metió en uno grande. Asa se metió en un problema grande. Pero así como tienes un problema y vas y buscas a Dios y sabes que Dios está contigo y que Dios te ayuda, Asa sabía que Dios estaba en medio de esos problemas. Durante los años de paz, tú puedes leer el versículo 6, Asa reconstruyó las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. ¿A cuánto le gustan los problemas? Levanta las manos. A nadie, ¿no? O sea, a nadie. Regularmente buscamos paz, ¿no? El término o la condición de paz nos ha sido dada por medio de Cristo, ¿no? Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos, ¿para con quién? Para con Dios, es por medio de Cristo, ¿sí? Esa posición es incambiable. Estamos unidos a Cristo, unidos. Esa misma paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede desde entonces guardar nuestro corazón y nuestra mente. ¿No es asombroso? Ahora, tú puedes traer tu ansiedad. La ansiedad no es buena. De hecho, la palabra nos dice que la ansiedad no es buena. No es bueno estar ansiosos. Pero en algunas situaciones puede ser comprensible. Puede ser comprensible. La ansiedad puede ser comprensible. ¿Sí? Pero tú puedes traer tu ansiedad, puedes traer tu problema, tu dolor delante de Él, y Él puede darte una paz que trasciende todo entendimiento. ¿Sí? Ahora, hay momentos donde las aguas están tranquilas, ¿no? Gracias a Dios. Pero ahí es donde debemos de estar preparados para la guerra, aprovechar el tiempo. Asa animó al pueblo no solamente a tener comunión con Dios, no solamente a ser obediente a Dios, ¿sí? Pero le animó a prepararse, a construir la casa, como hemos estado viendo, mientras hubo tiempo de paz. ¿Sí? Que con la ayuda de Dios construyesen la ciudad, a valorar lo que ya tenemos por parte de Dios. ¿Tú necesitas ser animado? ¿Sí o no? Yo también. Escucha la actitud de alguien que confía en Dios y que, como decíamos, es dependiente pero diligente. Versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Quiere decir que la tierra ya es nuestra, ¿sí? O sea, mientras tenemos tranquilidad por todas partes y no hay guerras, donde no hay enemigo alrededor, avancemos. Iglesia, la salvación es nuestra, ¿sí o no? La salvación es de Jehová y nos ha dado, pero la tenemos nosotros, ¿no? Cristo la compró para nosotros, ¿sí? Por lo tanto es de Dios. Dios nos la da. La salvación es de Jehová, Jonás 2:9, muy bien. Pero Él nos la da y ahora es nuestra, ¿no? Es una salvación que tenemos que cuidar con temor y temblor, ¿sí? No porque se pierda, pero ya nos la ha dado Dios. Es nuestra, ¿ok?
Pero iglesia, la verdad es que tenemos tiempo valiosísimo que perdemos. ¿Sí? Lo dejamos ir por la ventana. Pregunta, ¿cuánto en la semana estamos creciendo en santidad? ¿No? ¿Cuánto tiempo estamos permitiendo que Dios nos entrene por medio de su palabra, llevándonos a una mayor santidad, a un mayor crecimiento, antes de que vengan los tiempos de prueba? Un batallón no se pone a entrenar cuando ya están los cañonazos o los tanques en el terreno, ¿sí? No te pones a impermeabilizar la casa cuando ya están las goteras. ¿Verdad que no? ¿No? No sé cuántos de ustedes ubican que Israel tiene ataques todos los días. Todos los días tiene ataques, siempre están atacando los misiles y tiene un impresionante domo que básicamente es un sistema de defensa antiaéreo que lo que hace es neutralizar esos misiles que entran en su zona. Esto es impresionante, ¿no creen? Los invito a verlo, ¿no? Es impresionante. Pero escuchen, es más impresionante. No pude encontrar no sé en qué apunte lo tengo, dónde lo dejé. Pero el pueblo de Israel está armado en minutos. En minutos está armado. O sea, el pueblo de Israel ha estado desde siempre en guerra. Desde siempre han estado en guerra. Y en un momento están listos para la guerra. En un momento están preparados. ¿Sí? Para ellos la pregunta es no es si va a haber guerra, sino ¿cuándo? ¿Cuándo es la pregunta? Lo mismo debería pasar para nosotros. La pregunta no es si habrá guerra, la pregunta es ¿cuándo? Porque vendrán esos tiempos, lucirán de distintas formas y necesitamos en ese momento depender de Dios. Pero eso es algo que ya estuvo entrenado desde antes. Nos adiestramos en momentos de paz. ¿Cómo? Dependiendo en sus fuerzas, aún en las fuerzas de Dios, aún cuando todo está tranquilo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Cuando todo está tranquilo. Gente se va por meses, gente se va a veces y yo no la veo durante tiempo, ¿no? Y luego regresan y gracias a Dios. Pero el asunto es que dices, o sea, no era necesario que regresaras así todo golpeado. Hay cosas que se entrenan y se entrenan aquí en la iglesia, en la familia, en la vida. Asa entendía que era un tiempo de paz, pero entendía que el reino era pequeño, débil y tenía que prepararse, ¿sí? Levantar defensas para estar listos. El versículo 7 continúa, dice: porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. A diferencia de la guerra que había impregnado a Israel desde Roboam, ahora en las reformas de Asa había paz. La paz había sido restaurada. Y la razón de que el reinado de Asa tuviese paz fue la actitud de su corazón para con Dios. Lo bueno y lo recto. Tenía un corazón fiel. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, lo aborrecíamos, lo odiábamos, éramos enemigos de Dios. Ahora Él nos hizo hijos. Ahora tenemos paz con Él. ¿Sí? O sea, no solamente ya somos amigos, sino que somos hijos amados en el amado. Pero estar en paz no quiere decir ser pasivo. ¿Sí? Estar en paz no quiere decir ser pasivo. La diligencia y la dependencia están perfectamente en armonía. Es como una sinfonía. El versículo 8 nos dice que Asa blindó a su ejército. O sea, se preocupó por los demás. Versículo 8: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y sacaban arcos, todos hombres diestros. Esto habla de hombres capaces, hombres hábiles. Mentira que yo puedo avanzar
perfectamente y tener la victoria si mi hermano no está siendo adiestrado. Dios piensa en pueblo y sí te afecta lo que pasa con tu hermano. Sí te afecta. Si yo no crezco en la palabra, iglesia, ¿les afecta a ustedes, sí o no? Bueno, también del otro lado afecta. ¿De dónde sacamos o compramos la idea de que podemos vivir bien cuando otra parte del cuerpo está atrofiada? Si no se está ejercitando, va a afectar a todo el cuerpo. Asa tenía un ejército de 580,000 hombres, ya mayor al reino de Abías, porque Abías en 13:3 tenía 400,000. La obediencia siempre va a llevar a crecimiento, siempre va a llevar a más. 580,000. Sí. Judá tenía los soldados armados, Benjamín los arqueros. Aquí vemos fuerzas combinadas, ¿no? Qué precioso, la iglesia trabajando en conjunto, ¿no? Ahora, cuando dices 580,000 suena un número muy grande, ¿no? Pero no eran soldados experimentados, y eran hombres capaces que sabían llevar armas. Eso era. Hombres diligentes, hombres dependientes, ¿no? Cuando se les llamaba a la guerra, estaban listos. Bueno, el momento de guerra llegó, como cuando suceden cosas, hermanos, cuando no las esperas. Problemas en el matrimonio, ¿no? Problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas en el ministerio, enfermedades. Las cosas llegan. Versículo 9: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Maresa estaba estaba a 38 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Estaba como de aquí a San Lucas, haz de cuenta. No es mucha distancia para un ejército de 1,000,000, ¿no? No es mucha distancia. ¿Puedes imaginar la presión que tuvo Asa? ¿Puedes imaginar la presión bajo la que él estaba? Casi escuchando los botines de los soldados avanzando. Sera fue un general mercenario. Él estaba sirviendo a Osorcón I de Egipto, que era el sucesor de Sisac. ¿Sí? Sisac, cuando ustedes vayan ahí a Reyes o aquí a Segunda de Crónicas 12, van a ver que vino, era como el faraón, y vino y quitó, vació, saqueó el reino, quitó los tesoros de la casa, se llevó los escudos que había dado Salomón. ¿Sí? Entonces ahora vino Osorcón dándole órdenes a este mercenario, a Sera, a este etíope, para atacar y pensando que iba a volver a hacer lo mismo. El ataque allá fue porque ellos dejaron a Dios. Asa era dependiente y diligente en Dios. De eso vamos a hablar el siguiente domingo. Sera había contratado muchísimo ejército, libios, incontables. Cuando dice 1,000,000 es para hablar de la abrumadora fuerza que venía contra Israel. Estos hombres eran tan estos libios y estos hombres que contrató eran hombres tan sádicos que incluso llevaban con ellos agua y harina para no pedirle nada al rey, con el puro deseo de pelear y de matar gente. ¿Sí? Esto representa a Satanás y sus demonios, este ejército. ¿Sí? Mensajeros que siempre están ahí para dañarte, para lanzarte dardos, para turbarte, para quitarte la paz que Dios ya les había dado, quitarles tierra que Dios ya les había dado. Ahora, la salvación no se puede perder, la salvación es de Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Satanás y sus demonios, como filisteos que vuelven una y otra vez, van a intentar venir y lanzarte dardos y tratar de atacarte para que tú pierdas la confianza en Dios, para que tú pierdas la confianza en Dios. Es una paz inamovible, pero Satanás y sus demonios harán lo imposible
para tratar de hacer perder esa paz en ti. ¿Sí? No ignoremos las maquinaciones de Satanás, dice 2 Corintios 2:11. En este caso, fue diferente porque Asa tenía un corazón confiado en Dios, tenía firmes convicciones en no depender en sus fuerzas, hasta al menos en este momento. Ya veremos más adelante. Versículo 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Séfata. Esta es la única vez que vamos a ver mencionada esta palabra, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová, aquí está la clave, clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, ¿estás leyendo? Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Así es como se ve un hombre que depende de Dios. Así luce alguien que confía en Jehová de los ejércitos. Un hombre que le busca y que sabe que su Dios no es pequeño, sino que es su Dios todopoderoso. El león de la tribu de Judá, iglesia. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, ayúdanos, le dice. En la salvación, iglesia, a Dios no le hace ninguna diferencia si uno tiene muchos o pocos recursos. Dios es Dios. Dios no necesita de nada. Nuestro Dios, mis amados, es todopoderoso. No necesita ayuda de nadie. Sus enemigos son hombres. Allá en Isaías 31:3 dice, y los egipcios hombres son, y no Dios. Sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, hablando de Egipto, y caerá el ayudado, hablando de Judá, y todos ellos desfallecerán a una. Dios es de una clase muy diferente a la raza humana. Él es Dios, el único Dios. No hay otro como Él, ¿lo crees? Amén. Dios no quiere que tú vayas corriendo y vayas a un préstamo, vayas y te refugies en el mundo, vayas y te refugies en pedir ayuda a personas que te puedan proveer cierta seguridad. Tanto la fuerza del ayudador como del ayudado caen. Y aquí se refiere a que Él está en contra en ir a Egipto a buscar ayuda. Que vayas y te refugies en el mundo en vez de pedir ayuda a Dios. Escucha, Asa pudo haber tratado de buscar una alianza con Sera, pero no lo hizo. Al contrario, tenía una convicción de depender en su Dios todopoderoso, porque para él no hay ninguna diferencia en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Te has sentido sin fuerzas? Clama a Él, ayúdame, dile, ayúdame. Dios nos quiere a ti y a mí dependientes de Él. Tu refugio no puede estar en el mundo, tu refugio está en Dios, en Jesucristo, iglesia. El rey Asa escogió confiar en las fuerzas de Dios y no recurrió a otra persona. Confió en el medio que hace cimbrar naciones. Confió en el medio que hizo temblar el local cuando los apóstoles oraron. Confió en el medio que Jesús usó al interceder por nosotros en Getsemaní. La oración. La oración, mis amados. La oración todo lo puede. El que ora reconoce que en Dios está la fuerza. El que ora se sabe desprovisto de cualquier otra ayuda, pero confía en el nombre que es sobre todo nombre. Acude a Él en confianza, sabiendo que Él le dará su gracia y su ayuda. Bueno, Dios ayudó a Asa y le dio la victoria aplastante sobre sus enemigos. Versículo 12, 13 y 14. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa,
y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos. Este temor no habla de un temor reverencial, habla de un pavor que sienten los enemigos de Dios. Dios dijo que pondría ese pavor y ese temor sobre sus enemigos. Y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Versículo 15. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén en victoria. Asa sabía que aún con su pequeña fuerza se enfrentaba a un ejército impresionante, un ejército entrenado. Y al ver su debilidad, ¿qué hizo? Clamó a Dios y Dios le dio una victoria aplastante. El apóstol Pablo pudo experimentar sus debilidades, como vimos, ¿no? Vivir con ellas. Él clamó en su debilidad, oró 3 veces, dice, para decir que oró muchas veces, ¿sí? Y recibió la gracia necesaria. ¿Dios qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué pasó con Pablo? Recibió la victoria en la aflicción. Él terminó la carrera con gozo, recibió la corona. Él dijo: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pero es impresionante pensar, iglesia, que Cristo, el Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso, atravesó el mayor momento de debilidad en el Getsemaní. Y él clamó. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo confió en el Padre, dependió de Él. Y el Padre respondió su oración, pero no quitó esa copa. No quitó su copa. Al contrario, le hizo beber cada gota de esa copa de ira. Lo llevó a la cruz y ahí le dio la victoria. Ponte de pie, por favor. En esa cruz Dios dio la victoria. Cristo, el Dios Todopoderoso, el Rey verdadero, venció la muerte, venció el infierno. Colosenses nos dice que anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mis amados, Cristo nos ha dado el ejemplo de que no hay victoria sin cruz. No hay mayor ejemplo de dependencia a Dios que el del Hijo. No hay mayor ejemplo de dependencia de Dios que el del Hijo, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Así que, hermano, apóyate en Dios. Apóyate en Cristo en tu debilidad. Apóyate en Cristo en tu situación oscura. Apóyate en Cristo. Fíjate, lo que parecía una situación devastadora para Asa, Dios lo tornó en bendición. La mano salvadora de Dios lo tornó en bendición. Solamente Dios puede hacer eso. Asa solo confió en Dios, y con su paz y con la fuerza de Dios enfrentó lo que venía.
Y Dios obró. Dios obró. Si nos apoyamos en Él, si nos apoyamos en la fuerza de Dios, podremos ver a Dios obrando. La dependencia y la diligencia van de la mano, iglesia. Y estas distinguen a un creyente con convicciones. Un hombre dependiente, una mujer dependiente, una familia dependiente. Escucha, una iglesia dependiente, pero también una iglesia diligente en Cristo. Asa no dijo solamente creer en Dios, sino que lo manifestó buscándolo, llevando a otros a buscar a Dios, su comunión con Dios. Un verdadero cristianismo ama a las personas. Un verdadero cristiano va a amar a las personas. Y esto no siempre va a caer bien. Mucha gente no le cayó bien lo que dijo Asa. Ganó muchos enemigos, seguramente. A muchos no les agradó. Pero Asa tenía una convicción de agradar a Dios por encima de todo. Él entendía los estándares de Dios. Él entendía lo que Dios demanda. Y fue por encima. Un verdadero creyente va a experimentar oposición al contrapuntarse contra el choque de la cultura, de todo lo que es torcido, incluso lo que puede entrar torcido aquí en las filas. Y cuando quieras tratarlo, va a haber problema. Un cristiano va a experimentar guerra con el mundo y con su cultura. Pero fuimos llamados a servir a Dios, fuimos llamados a salir del mundo para ahora servir al Rey de Reyes, al Rey verdadero. Así que deja tu ansiedad delante de Él. Puedes depender de Dios y dejar delante de Él cualquier cosa que esté produciendo ansiedad, preocupación en ti, confiando que Él está en control, que Él es Dios. Yo te quiero invitar ahí en tu lugar, pero a venir delante del Señor en fe, en oración, y presentar cualquier cosa que esté causando ansiedad, cualquier preocupación en tu corazón, que lo cambies en una oración de gratitud y que a cambio puedas recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que te dice Filipenses. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, después de esto, de orar en gratitud, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En un comentario que leí, dice que este versículo se puede recapitular como el no tener ansiedad por nada, orar por todo y ser agradecidos por cualquier cosa. ¿Te parece bien si oramos? Si traemos delante de Dios nuestro corazón, traemos delante de Él cualquier ansiedad, cualquier preocupación, confiando en su paz, y pedimos al Señor que Él nos ayude a depender más de su fuerza, a confiar más en Él, a que podamos descansar más en Él, que Él traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.